Estábamos conversando y yo te decía que quería hacerte la siguiente pregunta. En Bolivia la legislación electoral prescribe que los indígenas tienen representación en el Congreso. Lo que sucede es de que no hay suficientes escaños para, ¿no?, para todos los pueblos que existen. Entonces, bueno, es un problema que tendrán que resolver algún día. Pero bueno, en el caso del Perú, lo que ha sucedido en las últimas elecciones o desde que apareció la cuota electoral, ¿no?, para indígenas, es de que indígenas de un mismo pueblo se van con diferentes listas y entonces se pierde lo que llamamos la identidad cultural, se pierde, ¿no?, la unidad territorial. Eso es lo que se pierde. Y la solidaridad étnica. Ahora, tú me decías de que no era, digamos, que plantear que, por ejemplo, los huitotos tuvieran un representante congresal, ¿no?, un escaño en el Congreso. Tú decías que eso no era viable porque los huitotos se organizan en clanes y entonces no van a permitir, cada clan va a querer tener su representante. A ver, explícame. No, yo más general digo el papel de representante, es decir, elegir una persona que habla en nombre del resto de la población. Eso no es una institución indígena, eso no existe en la sociedad bosquecina. Tienes que hablar un poco más alto. Ya, no existe en la sociedad bosquecina ¿cómo le llamas? ¿Le hemos llamado? El rol de representante, que uno pone la palabra y representa un pueblo, una serie de comunidades. Ya, pero inmediatamente van a saltar los que defienden que los indígenas, al tener AIDESEP, al tener otras, digamos, AIDESEP que como entidad que engloba todas las federaciones de cuencas, ¿no?, en fin. Sí, ya han creado estructuras representativas con las federaciones, las organizaciones regionales, AIDESEP, es decir, existe una estructura democrática piramidal de representación. Eso existe. Pero, digo, en realidad, estos representantes hablan como persona y no tienen mandato de la población antes que vayan a un congreso, que vayan a algún evento, donde las bases, las comunidades le dicen: tú vas a defender eso, eso, eso y eso. El delegado o el representante va y habla en su nombre, diciendo que habla en nombre de su pueblo, de su comunidad. Ya. O sea, la forma de representación es una forma cultural occidental, civilizada, que, digamos, está suplantando, no, ni siquiera suplantando, porque tú dices que no hay representación. Muy bien. Entonces es una estructura, digamos, que se impuso, más bien. Perfecto. Ahora, ¿y cómo tendríamos, digamos, por dónde iría el asunto de que en un país que se pretende plurinacional, es decir, donde las naciones deben tener sus propios representantes, cómo es inviable? Bueno, ya que estás en este vocabulario de representantes de estructuras democráticas occidental, no escapas. No, es que me refiero que... atrapado en eso, ¿no? Exacto. Estamos atrapados en la ley. Y que en es un el pensamiento democrático de la pirámide representativa, desde las bases hasta el presidente de la República. ¿Y cómo escapar de eso? Ajá. Bueno, Castoriadis tiene una frase genial, porque Castoriadis dice que siempre construimos de alguna manera sobre la base de él le llama de ruinas
simbólicas anteriores, llamarlo así, ¿no? Que es imposible que no podamos construir, digamos, en él dice así como, digamos, absolutamente inédito y en libertad, ¿no? Inclusive menciona como ejemplo que cuando Lenin se encuentra frente a los representantes de los soviets, ¿no? Que forman esta... Y cuando me imagino tendrán su comisión política, algo así, él en realidad pensaba en un consejo de ministros, pero le llaman los soviets. Pero está pensando en un consejo de ministros, dice Castellano. Claro, tenía que basarse en una estructura, ¿no? En una ruina simbólica anterior, ¿no? Y tratarla de un lenguaje nuevo o de un idioma nuevo, aunque una parte seguía siendo... ¿Cómo lo aplicaríamos eso aquí? Es decir, yo pienso que nuestra ruina simbólica anterior es la ley tal y como existe en la Constitución, no la podemos negar, pero es una realidad. Y esa es justamente realidad es la que nos, de alguna manera, constriñe y obliga a seguir usando el concepto de indígena. De representante. Y de representante, porque si no usamos el concepto de indígena que está en documentos como el de la OIT, el Convenio 169, o las declaraciones de UNESCO, en fin, no pueden ellos ser sujetos de esas, ¿no? O sea, los propios indígenas, si no se autodenominan indígenas, valga la redundancia, como aquí en estos pueblos, ¿verdad? Si no se autodenominan indígenas, no pueden acceder, ¿no? A ciertos derechos, a ciertas... Sí, así está hecho. Ya, así está hecho, pero entonces, si la única manera de escapar de eso sería... ¿Cuál? Cambiar la Constitución. Bueno, primeramente reconocer el concepto de sociedad bosquecina, que agrupa todo un sector de la población de la selva que tiene sus mismos valores sociales genéricos. Ajá. Ahora, claro, pero hemos dicho pues que sociedad bosquecina, perdón, estoy acomodando acá porque como tú me miras aquí, no le hablas al micro. Sí, Entonces me voy a sentar para que hables mirando al micro. Bueno. Entonces, tenemos de esa Constitución que tal y cual como está, existe el concepto de indígena que es sujeto de derechos, aunque esté atrapado, ¿verdad?, en esa estructura jurídico-lingüística. La única manera si es que o crear una nueva Constitución a partir de un proceso desde abajo, que demoraría muchísimo. Sí, porque el concepto de sociedad bosquecina no es popular en la selva. Esta solidaridad que yo demuestro sobre qué valores genéricos se podría basar, no existe todo. Es todo un trabajo de concientización que habría que hacer para que los no indígenas e indígenas se reconozcan miembros del mismo tipo de sociedad que tienen intereses comunes que defender. Que haya variantes étnicas, Claro. reivindicaciones étnicas aparte que también existen, no excluye el objetivo. Bueno, yo lo veo así. Yo veo de que el concepto indígena y el concepto de sociedad bosquecina están actuando en niveles distintos, que en algún momento se superponen, en otros momentos no. ¿Sí? Para mí, el concepto de indígena, más allá de ser una categoría de dominación colonial, como lo ha mencionado un asesor de EDC, que es Tito Espinosa, que me parece muy interesante ese planteamiento, porque es pragmático y nunca hay que olvidarlo, porque son sujetos de derechos, y si no usaran el concepto no podrían acceder a ellos. Pero sociedad bosquecina, más allá de que si debe ingresar a nivel de discurso jurídico, a ese mismo nivel, me parece, como hablábamos ayer, de que más bien sociedad bosquecina es un marco general, genérico, que permite, a partir de una serie de rasgos sociales, entender la variabilidad, ¿no?, la gama, la diversidad
pluriétnica que existe en el llano amazónico peruano, por lo menos, y que, como hemos visto en tu entrevista, estas características inclusive se amplían en un radio que puede llegar hasta el sureste de México, en Chiapas. Bien. También ahí radicaba la crítica que te hacen algunos, que entonces tu sociedad bosquecina, ¿no?, es un concepto que es comodín, como una especie de comodín que se acomoda. Y lo que habíamos visto era pues de que más que definir un alma, comodín es una nueva visión y nueva comprensión del conjunto de población estructurado en base a estos valores. No es un comodín, al contrario, es algo que abre los ojos sobre una nueva concepción genérica de esta población. claro, sí, por supuesto. Ya, pero volvamos al comienzo. Estamos hablando de la representación, estamos hablando de que esa es una forma en la que estamos atrapados, por lo menos, tal vez no tanto el mundo urbano, porque es así como nació, ¿verdad? Es parte de su cultura, sino frente al medio, en este caso amazónico. Mira, en la sierra, lo que nosotros desde Lima llamamos la sierra, en el mundo andino, cuando aparece la Ley General de Comunidades, antes existía un sistema de cargos en lengua, ¿no? Y entonces cuando entra la ley se superpone esta estructura política, jurídica, a esta otra que había antes, ¿no? Hay un texto de José María Arguedas, ¿no?, el de Puquio, una cultura en proceso de cambio. Es muy interesante porque entrevista a los viejos que quedaban de los 4 ayllus de Puquio, ¿no? Ese es un gran texto. Bueno, entonces lo que vemos es de que, yo no sé, yo he estado en el mundo andino y no logré, por mi no sapiencia del quechua, no me permitió entender cómo era esa estructura anterior a la ley, qué había quedado de ella, ¿no? No lo sé. Pero en el mundo amazónico, o la sociedad bosquecina, el concepto ha permitido romper con esa diversidad, digamos, de determinismos geográficos que existían. Por ejemplo, se hablaba del ribereño, ¿no? Se hablaba de diferentes otras, campesino, bueno, todas estas denominaciones. Tu idea ha sido crear un concepto abarcador de todas ellas y que permita, a partir de unos rasgos generales, entender la particularidad de cada una, ¿verdad? Y estos rasgos generales que tú has logrado organizar sobre el entendimiento de unos datos que tuviste la suerte, ¿no?, y la oportunidad de poder recopilarlos y todo eso, nos plantea pues una manera distinta de encarar el problema político frente al cual nos encontramos, Jorge, porque en lo que si son peras o son manzanas, el sistema en este momento de representación está así. Vamos a tener que, bueno, nosotros no, yo creo que los propios pueblos tendrán que resolver cómo lo enfrentan. Nosotros solo podemos acompañarlos, ¿no? Ellos tendrán que encontrar, no podemos hablar por ellos, pero bueno, ya hay que iniciar un proceso, tal vez facilitarlo para que lo discutan. Por ejemplo, en el caso de los huitotos, supongamos que tuvieran la posibilidad de tener un representante congresal. Tú me decías que por el hecho de organizarse en clanes sería un poco difícil, o eso entendí mal. Ahora ya no hablemos tanto de clanes, sino de comunidades. O sea, hablamos de esta unidad territorial nueva, la comunidad. Bueno, pero también esa comunidad que es un ubigeo en el mapa, digamos, de la poblacional del Instituto de Estadísticas, ya está atrapada en esa red simbólica que es el ubigeo, y es una realidad.
que no por aceptarla no quiere decir que no la vamos a transformar o intentar transformar, ¿verdad? Pero tenemos que partir de ahí. Por eso que partimos del concepto indígena, en la misma medida, ¿no? Y tenemos que a partir de ahí iniciar un proceso de transformación para aprender a autodenominarnos como sociedades bosquecinas en su momento, pero será fruto de un proceso histórico, me imagino, ¿no? De todas maneras sirve como marco. Indígena también es una variable, es decir, en Curubinchi tenemos un joven que es de origen cocamo y que se está bitotoizando. Aprende la lengua bitoto y lo hace bien. Es decir, estas fronteras étnicas que siempre absolutizamos, etc. No existen, ¿no? Etiquetas. Son etiquetas. Pero lo que sí creo, si queremos desarrollar una visión más revolucionaria, hay que empezar a trabajar abajo, ir a las comunidades, a vivir y crear conciencia de lo propio. Eso recuerda un poco lo que pasó en Rusia en el siglo XIX. Había todo un movimiento intelectual de los que se llamaban Narodniki, los populistas, y su lema era Itif Narod, ir al pueblo y trabajar con el pueblo para despertar su conciencia. Y yo siempre digo que en Latinoamérica hay una sociedad que se asemeja mucho a lo que era Rusia en el siglo XIX, ¿no? Medio feudal, con sectores muy pobres, muy sumisos, muy dominados, etc. Y esa idea me ha venido cuando veo la literatura, ¿no? Me parece que hay un gran parentesco entre la literatura rusa del siglo XIX y la literatura latinoamericana, como García Márquez y Vargas Llosa también. Hay algo que me parece nadie se ha prestado atención a ese desfase, ¿no? En la evolución social y rasgos comunes en las manifestaciones artísticas y sociales, ¿no? Entonces allá había una idea de ir al pueblo y trabajar en el pueblo para crear conciencia. Si no hay una conciencia abajo, todo es imposición. Ahora, cuando hablamos de conciencia, ¿de qué estamos hablando, no? Porque este lenguaje al que estás haciendo referencia nos ha acostumbrado a una especie de, por ejemplo, poner forma al contenido de una manera, con un entendimiento muy reducido, ¿no? Muchas veces cuando decimos forma, no sabemos que estamos haciendo referencia a una cosa muy compleja, ¿no? Una forma es algo articulador, al estructurador. La episteme de Foucault podría estar en, ¿no? Lo que llaman las formaciones discursivas, ¿no? O sea, que va mucho más allá de la definición de la UNESCO de que digamos que la cultura, por ejemplo, que la cultura dice que es pues tal y cual tradición, la fiesta, la no sé qué, ¿no? La pintura, todo lo que se enumere y perfecto, eso es. Pero hasta ahí se queda. Se le olvida decir que es algo que precede al nacimiento de los individuos, las personas, ¿no? En el cual ¿no? Y que también va a seguir existiendo luego que mueran las generaciones. Entonces, más que una enumeración patrimonialista, la cultura es una estructuración, ¿no? Una forma de articular, por eso dicen que es una forma de vida, porque, muy bien. Pero volviendo a lo que estábamos, ¿no? Entonces... Aunque yo prefiero hablar de sociedad.
y no de cultura. Sociedad es el universo de las relaciones y de las conductas interpersonales, y ahí deciden los valores que orientan la acción. Exacto, a eso iba. O sea, esta sociedad, esta cultura, pero es que quería decir... Cultura es el producto. Así es. Y la estructuración que hace el producto un producto, ¿no es cierto? Y las relaciones sociales, que era de lo que estábamos hablando, que la sociedad, ¿cierto? Pero cuando tú dices esta cuestión del siglo XIX, de ir al pueblo para crear conciencia, y que esto es algo que alimenta a la mayoría de movimientos actuales también, en nuestro trabajo inclusive, es algo que debe ser suficientemente reflexionado, ¿no? Porque ese crear conciencia quiere decir que hay una distancia entre la conciencia como tal y la conciencia que debería ser, ¿no? Es el paso de la conciencia en sí misma a la conciencia para sí, que hablaba Marx, como que hubiera un retardamiento, ¿verdad?, entre esa digamos, conciencia ideal que se atribuye al pueblo o al corazón del pueblo y el estado actual en el que nos encontramos. Parece ser que es el modelo básico de un pensamiento humanista, romántico inclusive, ¿no? Por eso estoy de acuerdo contigo, o sea, pero digamos que en ese universo social tener conciencia de que nos vamos a trabajar al corazón del pueblo para crear conciencia, ahí sí no estoy muy seguro. Conciencia de la dominación. Ah, conciencia de la dominación. Bueno, ahí está la cosa. Eso es lo medular. Ya. La gente debe comprender hasta qué punto está dominada, es decir, está imitando cosas que le vienen de afuera, que ya no son lo propio de ellos. Y donde algunos encuentran sí satisfacciones a la imitación, ¿no? Los que están orientados hacia los bienes materiales y quieren bienes materiales modernos, etc. Hay gente que tiene placer en eso, ¿no? Y por eso es muy difícil cambiar esta conciencia alienada al consumo de bienes. Por eso es difícil, porque todo está amarrado en el deseo. Es una sociedad que fomenta el deseo y difiere. No solamente este alimentar el deseo está marcado por la telemática y lo que es todo el mundo virtual, ¿verdad? Que ahorita tú estás con tu celular en el bolsillo, ¿no? Que es ahí donde no deberías usarlo cerca del cuerpo. Pues. ¿Sabes por qué, verdad? Bueno, las ondas, ¿no? Porque las ondas magnéticas promueven la generación de tumores. Y no deberías tener wifi en tu casa, por ejemplo. Solo por cable, ¿no? Que no haya wifi. Todo eso. Sí, tienes que tener. Después hablamos de eso. Bueno, ya, bueno, hasta ahí hemos sido bastante descriptivos, pero quiero otra vez regresar a este asunto de cuando yo te decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Bueno, la única manera es irse a los pueblos a convivir, para aprender la lengua, para aprender esa sensibilidad, porque la lengua pues es actividad, básicamente, ¿no? A veces la gente piensa que cuando uno dice la lengua, uno está hablando solamente de un discurso, ¿no? Y un discurso no es el mundo, ¿verdad? La lengua es actividad humana, colectiva, esa es la lengua, ¿no? Y por eso es que tú, a ver, aquí sí, expláyate, ¿no? Cuando tú hablas de que decía Bakhtin, ¿no? Que la forma del enunciado, ¿verdad? Es decir, que no solamente basta que yo puedo inclusive escribir un discurso en soledad, pero ya hay un interlocutor para ese discurso, ¿no? Y que pertenece al enunciado, pero que hablábamos sobre la autoría de tu libro Sociedad Bosquecina. Visto aquí, en este problema de la representatividad a la que nos encontramos obligados frente a un proceso electoral, por ejemplo, respecto a la presencia de la alteridad en la política, que es los pueblos indígenas, tenemos que encontrar una solución. Bueno, nosotros no, los pueblos no, pero nosotros tenemos que facilitar. ¿Pero cómo los pueblos se expresan? ¿Cómo?
Los pueblos tienen que encontrar una solución. ¿Cómo te van a decir su solución? No sé, pues. No, tú. No, la cosa es que ellos actúan dentro de las estructuras existentes y, bueno, manifiestan sus desacuerdos con protestas, con manifestaciones hostiles al poder, a las empresas. Ahí se expresa. La cosa es que el Estado, sus representantes, no oyen, no escuchan, no comprenden esa lógica que hay detrás de estas manifestaciones. Para ellos eso es infantilidad, ¿no? Cuando hablan de los lugares sagrados, del monte, pero ellos son infantileces. Es decir, no logran aceptar como realidad la que es la realidad bosquecina en toda su amplitud. Y por eso nunca hay entendimiento, no hay entendimiento intercultural. Lo que pasa es que hay un sustrato a todo esto, ¿no? Esa actitud de esta clase política, sobre todo, se realiza sobre una base, un basamento que le podríamos llamar, como le dice Castoriadis, real racional, que es, digamos, la base de la invención de las necesidades desarrollistas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen un basamento, y que ese basamento, fíjate qué curioso, ¿no? Que ese basamento está muy fundado en lo científico, en las verdades científicas, entre comillas, en el discurso, en este discurso que podríamos decir neopositivista, ¿no? Del siglo XIX, y que el propio Marx no logró resolver, porque profundizar sobre el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, entiéndase la técnica, ¿verdad? Lo dejó en piloto automático, ¿no? No hubo una crítica, o sí, o los Grundrisse, porque tú eres un lector de los Grundrisse, ¿no? De Marx. No, él dice que las contradicciones se desarrollan solos y van a resolver el beneficio del poder popular. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas de la técnica, fíjate, sigue en piloto automático y ya, se les vino encima y nadie la ha detenido. O sea, es necesario crecer, por ejemplo, todos los años. También a veces es muy bueno de crecer, ¿no? Una cosa que a mí me pareció muy, muy bella fue cuando trabajábamos en el IAP y estábamos reflexionando sobre los manchales. Porque en los datos, me acuerdo que realmente yo me sentí sorprendido ver que ustedes habían tomado medidas de cada metro, ¿no? O sea, esta planta con esta planta, ¿cuánto mide? Y esta con esta está a 1 metro, esta está a 1,20 m. Carajo, se tomaron el trabajo de medir la distancia de todas las plantas ya, en un cuadrado. Y luego, cuando veíamos que encontrábamos ciertas especies rodeadas de otras, como si estuvieran en un aparente desorden, resulta que esa es una técnica para evitar el control o más bien para realizar un control de plagas, por ejemplo, ¿no? Sirve como control de plagas, sirve como complementariedad en el uso de los recursos del suelo. Eso, y cuando veíamos de dónde habían sacado el modelo, en realidad ellos su modelo lo habían sacado de la propia naturaleza, ¿no? Entonces a veces basta solo con mirar la naturaleza para encontrar algunas cosas que aparentemente alguien te las tiene que inventar, ¿no? Lo mismo cuando los campesinos necesitan, por ejemplo, o no los campesinos, los horticultores en la selva, por ejemplo, ahí en México, ¿no? Cuando iban al campo y siempre tienen que estar limpiando, pues porque el monte crece todo el tiempo, van y buscan un garabato, le llaman, ¿no? Buscan una vara en algún árbol que tenga como su ganchito, ¿verdad? ¡Pah! La cortan y con eso acomodan la hierba y están trabajando, ¿no? Tienen el útil. Cuando uno les pregunta, pues ahí se va haciendo solo, ¿no? Entonces, esa relación con las cosas se hace que, bueno, no hayan construido el tipo de sociedad que nosotros, ¿no?
Por eso es que no siempre hay que crecer, también se puede decrecer, hay que en forma arborescente, no necesariamente lineal, en círculos, en fin, con otras figuras, ¿no? Pero estamos condenados a la... El crecimiento es algo que es en el interés de las empresas. Bueno, pero todos están imbuidos de eso, nadie más que habla de cómo crecemos, cuánto crecemos. Y la política está plagada de eso, es un candidato que no hable de crecimiento, o sea, ya pues, está jodido, ¿no? Sí, en Europa hay un movimiento de crecimiento. De crecimiento. De descrecimiento. Descrecimiento. Ya no se debe crecer, sino limitarse más bien. Bajar los niveles de gasto. De consumo. Pero tendrían que cambiar esa ley que produce basura, que hace aparatos que son perecederos muy rápidamente. Los chinos han producido esas cosas que duran tan poco, ¿no? Y que se convierten en basura rapidísimo, ¿no? Inundan el mundo con eso. Bueno, no solo ellos, o sea, las fábricas de botellas de plástico, que es muy saludable beber agua en botella y resulta que es recontra contaminante, ¿no? Bueno, Jorge, me queda claro que, bueno, que la única, más bien, que no hay una solución, lo cual no quiere decir que no la pueda haber, y que la solución que podría haber solo puede ser cocinada por los propios pueblos, en su autonomía, con las formas que ellos tienen de pensar. Y que lo único que nosotros podemos hacer es crear esas condiciones para que ellos lo puedan hacer en libertad, a su tiempo, ¿no? Y en su lenguaje. En su lenguaje. Que no tiene. Exacto, en su propio espacio. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, porque no vamos a suplantar a nadie, no vamos a representar a nadie, ¿no? Solo vamos a salvaguardar el espacio en el que ellos puedan hacer lo que quieran. Bien, ahora. Pero ellos siempre van a estar enmarcados en los ritmos electorales, estar obligados de votar, es decir, no tienen libertad de participar o no, están obligados de participar en estos ritmos políticos nacionales. Bien, entonces aquí cabría hablar sobre la ambivalencia cultural, porque muchas veces ciertos rasgos, digamos, que todavía uno puede descubrir de su vida, de su identidad bosquecina, sea cual fuera las sociedades que pertenezca, en el momento que es recubierta por una ropa urbana y ciertos hábitos que se adquieren cuando se vienen a vivir a la ciudad, ya son señalados como que ya no lo son, ¿no? A Rubio, por ejemplo, ¿no? Del que usamos imágenes en tu web y que yo le he escrito, por si acaso le escribí, a Bruce Rubio, al pintor Bruce Rubio. Ah, Bruce, ¿no? Sí. A Bruce le escribí, le digo Bruce, por si acaso, las fotos que tengo, que Jorge me dio, que hay muchas obras tuyas, las usamos en diferentes partes de la web, eso, espero que no, ¿no? Que, bueno. ¿Autorizó? Nunca me ha contestado. En él eso es un asentimiento. Me imagino que, porque yo le mandaba los enlaces, todo, no solo el escrito, no le mandaba para que vea, ¿no? Los enlaces. Entonces sí los ha visto. Ya conversaré con él algún día, lo voy a ir a buscar para enseñarle, especial, así como con ti te enseñaba ayer, así, siéntate y mira, ¿no? Y te lo pongo para que lo mire. Así un día voy a hacer con él. Y ahí ya me dirá, pues, ¿no? Pero tú le comprabas obras a él. Sí, esas son las obras que tengo, les he comprado. Ajá. ¿Hace cuánto? No, hace muchos años. Las primeras obras. Y más tarde también. Esa obra que está en Sociedad Bosquecina, Ajá. donde se ve el indiecito abajo y
los promotores arriba. Sí, por este libro, ¿no? Es muy chistosa, sí, muy buena. Ya, entonces la ambivalencia, entonces se las achaca, dicen, bueno, no, ya no es indígena. Inclusive el presidente, el presidente Humala, dijo pues que salvo no sé quiénes, ya no había indígenas en la sierra, ¿no? O sea que los pocos hablantes del jácaro creo que aquí en la provincia de Lima, ¿no? No son indígenas. ¿No? Porque dice el presidente que ya no hay, ¿no? Seguramente porque visten como tú, como yo, no se ponen ninguna, ¿verdad? Distintivo. Entonces ya no son indígenas. Tú has hablado en tu libro de dos conceptos que son muy interesantes para entender la vida urbana, ¿no? Que se funda en buena medida en el consumo de productos, ¿no? De bienes, servicios, para el consumo, ¿no? Y es el concepto de ambivalencia cultural, ¿no? Y el de desiderata, ¿no? Háblanos de eso, porque tú mencionas las necesidades ontológicas, lo que tiene de humano el hombre. Necesidades. Ontológicas, las opones a las necesidades desarrollistas, haces una crítica de eso, y luego también hablas por otro lado de la desiderata, ¿no? Que es esta, Ajá. ¿no? Relacionándolo con lo primero. Entonces yo creo que ahí hay la ambivalencia cultural, porque la desiderata aparece en medio de la ambivalencia cultural. Y por otro lado está la oposición, ¿verdad? Primero... También picoso. ¿Quién te lo hizo? Tu vegetalista. El problema de base es cómo tú llegas a la gente con mayor extensión. Porque somos tan pocos que nuestro impacto es mínimo. Pero tal vez si tuviéramos una radio, televisión alternativa, esto necesita capital. ¿Quién te va a financiar eso? Nadie le interesa. No, nadie lo tiene que financiar, eso tiene que ser el propio autogestivo. Una cadena de televisión. Autogestiva. O sea, me parece muy interesante lo que están haciendo las autonomías zapatistas, ¿no? En México. Siguen perteneciendo a México, son indígenas que pertenecen a México porque son mexicanos, pero han decidido que no quieren el sistema de educación del gobierno, no quieren su sistema de salud, no quieren, ellos son capaces de hacer sus propios sistemas de todo, y no quieres que los molesten, y quieren hacer su propio rollo. Eso es lo único a lo que creo que es una solución realmente seria. Y aquí en Perú existe el mecanismo legal para, de alguna manera, las autonomías. Es decir, la municipalización de la educación, que debería ser también de la salud y todo,
en la medida en que se fortalecieran los mecanismos democráticos de participación, se fortaleciera la seguridad que deben de tener, no estar expuestos al peligro por el hecho de querer hacer mejor su vida diaria, eso no puede ser un delito. O sea, el trabajo ciudadano de los vecinos que vemos por la mejora del parque, eso no puede ser ¿no? Entonces, si se fortalecieran los mecanismos de participación ciudadana y todo eso, las autonomías dentro de un marco legalista se podrían dar. Pero no tendríamos que estar obligados, o sea, podríamos hacer nuestro propio sistema de escuela, nuestro propio sistema, etc. Es decir, para eso hay que adquirir las capacidades, por supuesto, no es de un día para otro. Interviene el Estado central con los UGENES, los inspectores que censuran, que descalifican los maestros, que no le renuevan el contrato porque no están disciplinados. Porque todo el sistema está hecho de manera piramidal, no está hecho de manera transversal, que pueda permitir las autonomías locales, ¿no? Sí. Es necesario, como en México, que exista un movimiento, además es muy curioso, porque ellos, cuando salen el 1 de enero de 1994, se habla de guerrilleros, todo, pero sus armas son de palo. Muy bello. Tú ves en la televisión, marchaban, ¿no? Y cuando tú mirabas su hombro, todos eran sí, habían unos que estaban armados, pero eran muy poquitos. Los que estaban ahí, su comandante tenía su pistola, en fin. Pero la mayoría de los que estaban abajo, ¿no? Y había muchos campesinos y también indígenas postrando su cara, ¿no? Porque es el pueblo. O sea, ganaron simbólicamente. La cosa es que ellos tenían justamente ya una conciencia desalienada. Claro, habían pasado por un proceso. Y ese proceso no se da aquí. Pero claro, es una realidad distinta y además también la solución va a ser distinta, ¿no? Por eso, volviendo a lo que yo te decía, entonces háblanos un poco de esto. Háblanos de la ambivalencia cultural, cómo aparece, cómo la educación, en la misma educación de la escuela, enfrenta al hijo contra la familia, su papá, su mamá, les crea conflictos. Y en medio de esta ambivalencia cultural, háblanos de lo que es la desiderata, ¿no? Bueno, la ambivalencia es que el joven indígena tiene ciertos lazos afectivos con su familia, ¿no? Con su ambiente social, sus fiestas, ¿no? Y por el otro lado vive con el espejismo urbano. Esa es la ambivalencia. A veces cede al espejismo urbano y se va a vivir en la ciudad. Algunos en la ciudad están decepcionados y regresan. Yo me recuerdo el hijo de don Alfonso García, que estaba en la cárcel. Yo lo visitaba todos los sábados. Y él no quería aprender nada de su padre, que era curaca, sabedor, etc. Solo cuando estaba borracho ahí sí, me identificaba como indígena. Pero en la cárcel una vez me dijo, ¿sabes lo que más quisiera? Participar en una fiesta tradicional. ¿No? Esa es la ambivalencia, ¿no? Yeah. El atajo. Pero, por ejemplo, en los indígenas, que son dirigentes, en la dirigencia, por ejemplo, ¿cómo se expresa la ambivalencia cultural? Tú has hecho un análisis en tu libro, cuando has analizado la estructura piramidal, ¿no? Y hablas de la democracia activa y la democracia representativa, corrupta, ¿no? Entonces, esa oposición ¿no? obedece también a una ambivalencia cultural, ¿o no? Sí, pero los dirigentes cuando lleguen a cierto nivel de federación o, ¿cómo se llama? Organización regional o nacional,
ellos ya son los capos, son los mandones, y ya no escuchan abajo, sino escuchan las ONGs, de dónde puede venir la plata, y hacen proyectos que luego proyectan hacia abajo. ¿Sí? Es decir, en estas disque organizaciones representativas no representan nada, sino representan las ONGs financieras. ¿Sí? Entonces de ahí hablan y tienen todo un lenguaje que ya no es el lenguaje del comunismo. No corresponde a sus expectativas. Perfecto, eso en el plano de los dirigentes. En el plano del joven también hemos dicho, bueno, ahí hay, la ambivalencia se puede manifestar en la manera en que dijiste. ¿En qué manera se expresa la ambivalencia en un hermano huitoto que se mete a la reserva y caza tremendos peces que está prohibido cazar, ¿no? Y por la corrupción él lo agarra, lo lleva, lo vende y comienza a lucrar, ¿no? Que se dan los casos, ¿no? ¿Dónde estaría ahí, por ejemplo, cómo estaría funcionando ahí la ambivalencia cultural? Porque él lo va a hacer para comprarse un equipo estereofónico, un smartphone, un teléfono inteligente. Bueno. Sí, pues. Esa es la atracción por la modernidad, que no excluye que en otros contextos él también participa en la fiesta tradicional. Esa es la ambivalencia. Y eso se ve sobre todo cuando justamente la gente atomada es indígena, cuando no atomada es mestiza. Es decir, cuando la censura se debilita bajo el efecto del alcohol, ahí puede salir lo que está dentro de él como indígena, ¿no? Bueno, tú acabas de escribir un artículo que te publicaron en el libro Iquitos, donde hablas de cómo se comporta el bosquecino, ¿no? En los barrios periféricos de Iquitos. ¿Sí? Cuéntanos de eso. Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, en estos barrios hay personas que no han perdido los lazos con la comunidad y con el bosque. Tienen chacras a veces por el Nanay. Visitan, van, cosechan, traen, venden. Lo que distingue es que ya no hay esa solidaridad, grupos de solidaridad. Podemos decir, a veces hay colaboraciones y ayudas mutuas que las tienen cariz caritativo. Colaborar a un velorio, colaborar con un enfermo, cosas por el estilo. Más no en el trabajo. Y hay mucha criminalidad, violencia. En eso se distinguen estos barrios de la comunidad. Con la violencia, los robos, las agresiones, la envidia. Hay grupos enteros que se especializan en el robo de motos, ¿no? Esta envidia, ¿no crees tú que podría ser una expresión negativa de esta tendencia de la sociedad bosquecina a ser igualitaria? Sí, eso digo yo. Eso digo yo. Pero ya en la ciudad es otra cosa, ¿no? El otro tiene más, yo también quiero una moto de mayor calibre. La competencia. Una competencia. Él tiene, yo no tengo. Eso es la desiderata. Eso sería la desiderata. Eso entraría en las desideratas. A ver, explícanos, la desiderata, ¿qué es? La desiderata es el deseo. Simplemente una cosa deseada. Sin criterio racional, mayormente. O sea, la desiderata sería como un... ¿Qué sería respecto a las necesidades ontológicas, por ejemplo?
Las desideratas son las cosas que justamente van más allá de la satisfacción de las necesidades ontológicas, ¿no? Háblanos de ellas, de las necesidades ontológicas. Bueno, las necesidades ontológicas hemos visto que eran, bueno, fuera de la educación, alimentación, acomodación del cuerpo, vestimenta y vivienda, son la motricidad, moverse con gusto, utilizar su cuerpo según un ritmo propio, etc. La sociabilidad, la interacción entre personas con gusto, la comunidad. No sé qué había. Esas eran las dos cosas más innovadoras, creo. Ajá. Porque cuando la gente habla de necesidad, no habla de la motricidad, que tiene que uno que moverse, ¿no? Considera al hombre como una máquina que de todos modos se mueve y solo hay que dirigir para que se mueva de manera productiva. Y la sociabilidad, eso no entra en juego, porque la sociabilidad en una empresa es reducido al mínimo de las relaciones productivas dentro de la empresa, ¿no? La coordinación entre las diferentes tareas, etc. Pero la convivencia relajada, gustosa, no viene al caso. La sociedad no valora, ¿no? Y en la sociedad bosquecina se da tiempo a eso. Las visitas, las charlas, las conversas. Alrededor de una puerta, ¿no? Se aglomeran en la noche. Sí. Se dedica mucho tiempo a estar juntos. Juntos, visitar, etc. Y el trabajo se hace, a cada uno lo hace a su ritmo. Descansa cuando quieres y sigue trabajando cuando quiere. Curioso, fíjate, cuando yo estaba investigando para mi tesis, buscando unos textos que habían publicado fuentes históricas, encontré el libro de un presbítero que era muy leído, ¿no? Y en una parte describe una fiesta indígena más o menos en 1870, ¿no? Pero como él es presbítero, la describe de manera despectiva, ¿no? Entonces dice, y ahí tienes pues 20 hombres cargando un tronco cuando lo podrían hacer solo 2. Dice, ¿no? Como renegando, ¿no? No entendiendo que el estar juntos, ¿no? Compartir así, estar en mancha y, claro, entre 2 seguramente cargan el arco, lo quieren cargar entre 20, pues, ¿no? Esa sociabilidad para todo, ¿no? Todo el tiempo en grupo, ¿no? Todo el tiempo en grupo, ¿no? Para cazar, para ir a pescar. No, cazar no siempre es muy poco. Bueno, en este caso ellos iban, no en grupos grandes, pero por ejemplo 3 personas, ¿no? Cuando iban a cazar lagarto, necesitan varios, porque a veces tienen que cargar en la zona pantanosa tienen que cargar la embarcación en el lomo. En fin, entonces, claro, no lo entendía, la sociabilidad, ¿no? En Iquitos todavía se ve, en la ciudad, la gente en la noche, no solo porque hace calor, ¿no? Sino sale a estar en la puerta, mirando a los demás vecinos lo que hacen. Y el otro es la psicomotricidad, decías, ¿no? El moverse. Claro, es una necesidad ontológica que se ha olvidado. Por eso cuentan pues, que los albores del capitalismo a la gente la tenían que encadenar a la máquina, ¿no? Porque no soportaba estar en un solo lugar esa cantidad. Claro. Porque era pluriactivo, ¿Qué hora es que miras tu reloj? 4:30. Tenemos tiempo. Interesante. Bueno, pues sí, entonces ya tenemos las necesidades ontológicas. Bueno, no mencionaste la sexualidad, sí, ¿verdad? La sexualidad. La sexualidad. Con la energía libidinal que esta implica, ¿no? La economía libidinal.
Ahí si tú eres freudiano tal cual, sin ningún reparo a Freud, ¿no? Porque sí he leído por ahí cuando hablas de la manera en que se sublima la energía. Sí, menciono Freud en un momento. Sí, mencionas a Freud absolutamente Claro. sin corregirle ni una coma. Mm. ¿Por qué? ¿Qué quieres que considere? A mí me parece la economía libidinal, que también fue un concepto muy importante para Reich, el freudiano marxista, que quería medir, cuantificar la energía libidinal. Claro, pues Heidegger era un locazo. Bueno, eso es otra cosa, pero es cierto que hay una canalización de esta energía desde el nacimiento, a través de toda la educación. ¿Y nunca te atrajo leer a Lacan? Empecé a leer cosas no entendí. Bueno, Lacan escribía para eso, era un provocador, ¿no? Era la manera de llamar, era su estrategia discursiva, pues. Por ejemplo, tiene cosas como en español, ¿no? Ha sido traducido así, que dice que Lacan define al amor como aquello que se... Dice, el amor es dar lo que no se tiene, ¿Cómo? dar lo que no se tiene, ¿no? A quien no es. ¿Qué significa eso? Eso es el amor para Lacan. Sí, no entiendo. Dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces, así como tú no entiendes, y mucha gente seguramente pues tampoco, esta forma de comunicación paradójica, ¿no? De alguna manera genera una discusión sobre eso, ¿no? ¿Pero dice algo? Tiene que ver con la manera en que concibe, creo, el deseo como la sustitución de algo, como en el signo, ¿no? El signo que reemplaza la cosa, ¿no? Lo que no se tiene, ¿no? Lo que no es, ¿verdad? Creo que hay algo de eso, la manera en que él concibe el ¿Se deseo. puede hablar de lo que no es? Eso nos lleva Es a quien no es, no es de lo que no es, sino a quien no es. a Parménides, el ser y el no ser. Claro, es gente que ha trabajado, transitado por lo que llaman la dialéctica negativa, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Levi Strauss, ¿Ah, sí? La Vía de las Máscaras, ¿no? En una parte Levi Strauss dice pues, que una máscara se define no por lo que representa de una cultura, sino por aquello que ha decidido no representar, ¿no? Entonces, ¿no? Es por un sentido contrario a lo que todo el mundo diría, no, pero si le simboliza ¿no? Las estructuras cosmogónicas más complejas. No, Levi Strauss dice, una máscara se define por aquello que ha decidido no representar de su cultura. Ras, ¿no? Muy interesante, te hace pensar en un sentido contrario, ¿no? A la suma. Y hay una dialéctica negativa y en la historia de la dialéctica hay una, ¿no? Que viene hasta Bachelard, ¿no? Bachelard tiene una cosa que se llama la filosofía del no, que va por ese... Bachelard, además, claro, pues el obstáculo epistemológico y estas cosas son parte de esta dialéctica negativa y su crítica al racionalismo, ¿no? Al positivismo. Muy interesante ese Bachelard. Tú estudiaste literaturas, deberías haberlo leído, ¿no? Bachelard, me recuerdo lo que él dice del obstáculo epistemológico. La noción de obstáculo epistemológico. Sí. No soy muy culto en filosofía. Yo hago mi filosofía por mi propia especulación. Por supuesto. No, yo tengo a veces autores que sí me enriquecen y me provocan
la especulación, la comprensión, como Leontiev, como Bakhtin. Leontiev. ¿No? Me has hablado un poco de Leontiev. Lo único bueno, me queda claro porque es evidente en tu libro, es la noción de persona, motivaciones, fines. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a Leontiev? Bueno, por casualidad, ¿no? Leyendo el libro. ¿No era parte de un curso en tu No, universidad? no, en Francia no se trataba, no se hablaba de eso. No, ni de Bakhtin ni de Leontiev. En el medio que yo frecuentaba, de antropólogos, no existía. Eso era mi propia exploración. Pero yo lo leo y cuando trato de aplicarlo, por ejemplo, tú dices muchas veces cuando se habla de esto, de que a veces los proyectos de desarrollo, o por ejemplo, o los políticos, dices, no entienden las motivaciones, ¿no?, de los pueblos. Y por eso sus proyectos fracasan, dices tú, ¿no? Eso es un concepto, eso te lo sacas de Leontiev, eso de motivación, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es eso? A ver, aclárame. ¿A qué abunda un poco más sobre eso? Se dice ya, no entienden sus motivaciones, por eso los proyectos fracasan. Pero la motivación es lo que impulsa a la persona a actuar. Ahora, los desarrollistas piensan que lo que impulsa al bosquecino a actuar es la expectativa de mayor ganancia, de mayor ingreso. Yo digo no. Lo que impulsa al bosquecino a actuar es la actividad misma que procura satisfacción en la motricidad, en la sociabilidad, en la relación con la naturaleza, etc. Y la ganancia es un componente, ¿no? Pero no es, la ganancia no invade toda la motivación. ¿Y cómo uno puede, claro, por qué vía podemos darnos cuenta de las motivaciones? Porque normalmente, ¿cómo accedemos a eso? ¿Cómo? Bueno, observando. Bueno, claro. Contexto, ¿en qué contexto? Sí, pero no solo observar, el ojo, hay que entrenarlo, el ojo. Ya. Conversar con la gente. Pero no, quiero ir un poco más allá. Mira, por ejemplo, tú ponías un ejemplo, decías, cuando un hombre dice, voy a pescar, ¿verdad? Ahí está poniendo el acento, o sea, el discurso, ¿verdad? Está poniendo el acento en la actividad, en el fin, Ya. ¿verdad? La motivación es que tiene el antojo de comer un pescado, ¿verdad? Y la finalidad sería, voy a pescar. Pero la actividad de pescar implica una serie de cosas, de observación del agua, de ubicar el pescado, de tender la red, de mirar todo alrededor, puede haber que hay otro animal que puede cazar, es decir, ese es algo mucho más espeso y complejo, ¿no? No se voy a agarrar mi anzuelo y lo cuelgue ahí y lo saco, ¿no? La actividad de pescar es algo muy rico, muy gratificante por la dimensión diversa que tiene. No, ya, pero digamos, cada cultura, esta actividad que acabas de describir como pescar, como una actividad compleja, el discurso, ¿verdad?, que selecciona, ¿no?, de la experiencia, la expresión dice, voy a pescar. Pero también la expresión podría haber sido, tengo ganas de comer una palometa, que implica pescar, pero estoy poniendo el acento en la motivación. Pero, A veces las lenguas son así, ¿no? A veces las lenguas se comportan así, ¿no es cierto? sí, pero también hay sinónimos. Puedes decir, voy a buscar algo, ¿no?
Claro. ¿No es cierto? Se define este conjunto de cosas con pocas palabras. Allí hay un supuesto. Se voy a buscar algo y allí hay un supuesto. Claro. En mitoto, cazar quiere decir raote, sacar cosa. Eso se congeló en un verbo, sacar cosa. Raute. Raote. Raute. Ra es cosa, ote, sacar. Claro, bueno, sacar algo de la madre naturaleza, ¿no? Sí, pero también es una manera de evitar, de avisar a los animales que me va a ir Que está a sacar algo. matar tal animal. Y muchas veces él va con la intención de matar una carachupa, de matar tal animal, etc. La caza no es tan azarosa como puede parecer. Muy bien, don Jorge Gaché. Vamos a apagar esto para que con calma mires lo que vas a llevar.